Cuando hablamos de oportunistas estamos hablando que son hongos que afectan principalmente a personas que tienen algún grado de inmunodepresión, ¿no? Enfermedades a nivel neoplásico, por ejemplo, o están recibiendo algún tipo de medicación, o tienen alguna enfermedad, ¿no? De por medio. Diabéticos, por ejemplo, un caso, ¿no? Entonces, a eso nos referimos como oportunistas. Principalmente cuando hablamos de micosis oportunista nos estamos refiriendo a hongos como cándida y dentro de ellas pues cándida albicans principalmente, aunque existen otras variedades de cándidas, Cryptococcus neoformas, Aspergillus, dentro de la gran variedad de micosis oportunistas son los más frecuentes y son los que vamos a tocar, ¿no? ¿Dónde están estos hongos? En la tierra, en el agua, lo encontramos también en el aire, ¿no? Y mencionaba, ¿no? Importante hablar de este hongo porque es lo que van a hacer en práctica, ¿no? Candida albicans es un hongo muy frecuente, ¿no? Que ocasiona micosis oportunistas. ¿Por qué? Porque lo encontramos formando parte de nuestra flora normal. En boca, si nos hacemos una muestra, ¿no? O hacemos escupimos, por ejemplo, ¿ya? Y queremos cultivar, vamos a encontrar hongos, aparte de bacterias, ¿no? En esa muestra. Entonces, al encontrar parte de nuestra flora, ¿no? Y si por alguna circunstancia, ¿no? Nuestro sistema inmune se deprime, este microorganismo podría aprovechar estas circunstancias para poder proliferar y ya no solamente comportarse como una flora, ¿no? Sino como un patógeno que ocasionaría, obviamente, enfermedades. Entonces, Cándida es la especie más importante de los hongos oportunistas y están asociados pues, a enfermedades inmunodeprimidos. También se ha asociado en personas que están a nivel hospitalario y que muestran infección, por ejemplo, a nivel de catéteres, ¿no? O que reciben catéteres y en esas áreas, ¿no? Van a ocasionar lesiones. Cándida está de las especies, ¿no? Resalta albicans, ¿ya? Pero no es la única. Tenemos glabrata, tropicalis, parasilopsis, cruceis, guillermondi, lusitae, entre otras, ¿no? Pero estas son las que están asociadas a enfermedades, ¿no? Vemos aquí en imagen estructuras levodoiriformes, ¿no? Gram positivas, ¿no? Y aquí en la imagen, ¿no? Este crecimiento de colonias blanquecinas son mucho más grandes si la queremos comparar sus colonias con las bacterias. Candia lo encontramos formando, pues, o colonizando nuestro organismo desde la boca hasta el recto. También forma parte, ¿no? De la flora vaginal. En las mujeres lo encontramos parte en la uretra. Incluso, ¿no? Podemos encontrarlo bajo las uñas. Eh, y para que genere enfermedad, ¿no? Este microorganismo pues tiene que invadir, ¿no? Tiene que invadir y existir pues esa predisposición y para poder invadir tiene que existir una solución de continuidad, ¿no? Una herida, por ejemplo, ¿no? Algo que favorezca su entrada. Bueno, hay factores predisponentes. Cándida posee, pues, glucoproteínas, polisacáridos, proteínas, los cuales van a permitir unirse a las células del hospedador, como las células epiteliales, las células endoteliales, donde se van a formar blastoconidios que van a facilitar aún más la adhesión, ¿no? Las especies de Cándida poseen entre sus componentes aspartilproteinasas, que lo que hace es degradar las células hospedadoras y destruir nuestro componente importante, ¿no? De la inmunidad, como es a las inmunoglobulinas. Hay otros factores como las fosfolipasas, la cual va a ser secretada por la levadura, ¿no? Para generar pues una biopelícula que le va a permitir resistir a este microorganismo frente a respuestas inmunitarias, ¿no? Es decir, frente a lo que vendría a ser la fagocitosis. Por otro lado, ¿no? Tiene la característica de cambiar de forma, ¿no? Transformarse, ¿no? De blastoconidia formar hifas, ¿no? A verlos de manera de levaduriforme. Y esta característica hace de que dificulte la fagocitosis, ¿no? Dificulte de que nuestro sistema inmunitario lo pueda eliminar de manera correcta, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Sus componentes, sus enzimas disminuyen pues la actividad de la inmunoglobulina de la saliva, por lo tanto tampoco va a tener actividad de manera adecuada. Bueno, los factores predisponentes, ¿no? Estos
hay factores, ¿no? Del huésped, por ejemplo, tratamiento antimicrobiano, ¿no? Pacientes con VIH, inmunodepresiones, diabetes, alcoholismo, neoplasias, corticoides y otros inmunosupresores que van a predisponer a la enfermedad. Principalmente, ¿no? Se han asociado, pues, a alguna alteración, ¿no? En la cual los linfocitos T, ¿no? No juegan un rol adecuado, ¿no? En lo que es el hecho de proteger, ¿no? Para evitar que esta enfermedad también no prolifere o genere, ¿no? Patologías. Un punto también que se ha visto importante en lo que es factores predisponentes es el estrés, ¿no? El estrés asociado a la inmunodeficiencia, ¿no? En las personas. Por lo tanto, también personas que viven estresadas son susceptibles de tener cándida, ¿no? O tener la enfermedad por cándida. Personas niñas, personas ancianas se han asociado frecuentemente a enfermedades, ¿no? Y esto está asociado a las deficiencias quizás, ¿no? Del sistema inmunitario en este grupo, ¿no? Poblacional. Se ha visto también, ¿no? En aquellas pacientes que tienen problemas o deficiencias en cuanto al timo, asociados también a cándida, ¿no? Entre otras diversos tipos de enfermedades. En cuanto a su morfología, ¿no? En cultivo de tejidos proliferan en forma de estructuras levaduriformes, ovales o gemantes, se observan pseudo-hifas. Cándida albicans es dismórfica, a diferencia de otras especies, se observa hifas verdaderas, ¿no? Entonces, no todas las especies se aprecia la forma micelial. Cándida albicans sí, ¿no? Cándida glabrata es la única que cultivos habituales producen solo levaduras, no se observan pseudohifas, sus colonias en forma de domo, de color blanco a crema, blandas, ¿no? En el caso de Cándida albicans. Bueno, aquí vemos estructuras, ¿no? Levaduriformes, algunas, ¿no? Con proyecciones, pseudohifas, y las enfermedades, ¿no? ¿Qué enfermedades ocasionan cándida, ¿no? Candidiasis oral, ¿no? Muget, enfermedades agudas, candidiasis bucal pseudomembranosa aguda, candidiasis bucal atrófica aguda eritematosa o patologías crónicas. En fin, cándida pues tiene una presentación clínica variable, ¿no? Que van desde enfermedades mucocutáneas, ¿no? Muget, ¿no? Oral, hasta incluso a enfermedades que afectan órganos. En la forma crónica se ha asociado a patologías como candidiasis bucal atrófica crónica, candidiasis bucal hiperplásica crónica, candidiasis mucocutánea crónica, la estomatitis protésica, ¿no? Son las cándidas que están presentes a nivel de las áreas, ¿no? De donde se colocan pues las prótesis, ¿no? En la boca de aquellas personas que son edéntulas. ¿Y cómo apreciamos, ¿no? A las enfermedades, ¿no? De candidiasis oral, como manera de placas blanquecinas, que son de difícil desprendimiento y cuando uno las desprende van a dejar un área enrojecida, ¿no? Aquí, candidiasis bucal, pseudomembranosa, aguda, Muget, ¿no? A nivel de la boca, podemos ver sobre toda la superficie de la lengua está cubierta. Lo mismo debe suceder a nivel de la cara interna, ¿no? De las mejillas. Atrófica crónica en estomatitis protésica, en esta área, ¿no? Hay atrofia y también la presencia de cándida. Igual candidiasis, ¿no? Muget, oral, atrófica crónica quelitis angular. Estas quelitis angulares son característicos de estas enfermedades también cuando abarcan estas a nivel de labios, ¿no? Y se ha asociado que sobre esto no solamente encontramos cándida, se sobreinfecta, como por ejemplo estafilococcus. Candidiasis bucal hiperplástica crónica, lesión a placa de adherido en un área eritematosa asociado a pacientes que tienen un grado de inmunosupresión, virus de Epstein-Barr. Otras patologías, ¿no? Intertrigo, afecta a los pliegues genitocrural, submamario, axilar, interglúteo, auricular, espacios interdigitales, ¿no? Manos, pies, la erupción es vesículo pustulosa y más común se han asociado a personas obesas y diabéticos. Estas áreas, ¿qué tienen por común, no? Ser áreas húmedas.
Y las manos, si no son áreas húmedas, como así, ¿no? Generalmente aquellas personas pues, que realizan bastante actividad con el agua, ¿no? Personas que laboran, ¿no? Constantemente y están pues utilizando, están sumergiendo su mano en el agua de manera prolongada. Usualmente en esta zona de las manos la área se pone enrojecida y vamos a ver la formación de vesículas que tienen pues un contenido blanquecino en su interior. Otra forma de patología son las oiniquias y las paraniquias, que se trata de una erupción ungueal con tendencia a la cronicidad que se puede afectar varios dedos. El área aparece en área tumefacta con retracciones de piel ungueal posterior a la lúnula y las uñas se forman frágiles, gruesas con surcos transversales, ¿no? Puede destruir la uña, ¿no? Tenemos también otra forma de presentación, erosión interdigital. La erosión interdigital se origina en la relación con la paroniquia. En el tercer espacio interdigital es que se afecta con más frecuencia. La lesión típica es de color brillante con un borde característico en el que se aprecian escamas. Aquí. Otras candidiasis, ¿no? Esofágica, vaginitis, vulvovaginitis o balanopostitis, ¿no? Esofágica, niños, donde se ubicaba en la boca y alcanzó pues el esófago, ¿no? Niños, personas que tienen tratamiento con antibióticos, corticoides, ¿no? Diabéticos, pacientes con VIH. Lo mismo que se aprecia en la boca se aprecia en el esófago, ¿no? Pero ¿cómo así el médico llega al diagnóstico? ¿No? A través pues, de un equipo, ¿no? De un endoscopio que va a visualizar, ¿no? Estas placas blanquecinas. Desprenden, ¿no? Estas placas, se ven signos inflamatorios. En ocasiones las lesiones se pueden ulcerar. El paciente refiere, ¿no? Tengo dolor retroesternal, sobre todo cuando como, ¿no? O cuando estoy deglutiendo algo, ¿no? Entonces a ellos se refieren. Hacen una endoscopia y aprecian pues estas placas blanquecinas. Vaginitis se asocia pues a factores como diabetes, pacientes embarazadas, por ejemplo, alguna situación que altere, ¿no? La flora normal, cándidas en la flora a nivel vaginal. ¿Cómo se caracteriza? Por un exudado blanco amarillenta, el pica, ¿no? El picazón suele ser muy intenso y el área pues suele aparecer, como vemos aquí, enrojecida, inflamada, tumefacta. Balanopostitis en varones, ¿no? Presenta en pacientes diabéticos o en varones contagiados por su pareja, comienza en un surco balano prepucial por la aparición de eritema vesicular en las cuales se ulceran a veces, que evolucionan, originan placas similares al MUGE con afectación posterior del glande y del prepucio. Y los métodos diagnósticos, ¿no? Entonces, hacemos un examen directo en la mayoría de las enfermedades. Consiste pues en raspar las lesiones o tomar con un hisopo, ¿no? Esas placas blanquecinas que están en diferentes áreas, ¿no? O puede también enviarse muestras, ¿no? Biopsia. ¿Qué hacemos ahí? Una coloración. Una coloración gran, por ejemplo, nos puede ayudar, ¿no? Ver, pues, gran positivo, la presencia de levaduras, ¿no? O pseudohifas. O si tengo, pues, muestras como uñas, por ejemplo, ¿no? O escamas de piel, puedo aplicar KOH para mejorar la visualización y hacer también, ¿no? Echarle un colorante como el azul del lactofenol, ¿no? O sobre la misma hacer otro tipo de coloración donde vamos a apreciar nuevamente, ¿no? Las levaduras, ¿no? Con proyecciones y la formación de pseudohifas. Cultivos, agar saburó, que tengan el cloranfenicol o otros medios bacteriológicos, ¿no? Estas muestras, ¿no? En cultivo usualmente se hacen a temperatura de 37 grados centígrados, es decir, la misma temperatura que son para bacterias. Pueden crecer en agar sangre también, ¿no? Para la identificación de la especie, ¿no? Como mencionábamos, hay diferentes especies de cándidas, ¿no? Sin embargo, la más importante en frecuencia pues, es Candida albicans y muchas de las pruebas se han realizado para la búsqueda de Candida albicans. Y dentro de ellas tenemos el test de filamentación que nos permite diferenciar e identificar a Candida albicans. ¿En qué consiste este test de filamentación? ¿No? En utilizar, ¿no? Suero, ¿no? Y sobre este suero se aplica las colonias o las muestras, ¿no? Sugestiva que ha desarrollado, que ha crecido en el medio de cultivo a este suero y lo incubo, ¿no? Luego, ¿qué hago? Espero una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Horas, y voy a apreciar en el microscopio esta imagen, ¿no?
La levadura con su proyección a manera de espejo en mano, dicen, ¿no? Algunos. Hans Mirror, ¿no? O test que corresponde a test de filamentación positiva. Otros métodos, aparte del test de filamentación que existen, son los medios especiales o los medios donde utilizan cromo-agar, ¿no? Las cuales lo que van a hacer es medir la actividad enzimática del hongo en un sustrato que tiene color cromogénico, apreciándose pues cambios de color en dependencia de la especie. ¿Cuánto tiempo, no, posterior a la siembra se pueden esperar estos cambios? Puede ser las 24 horas e incluso, ¿no? Hasta los 4 días, ¿no? Vemos aquí, este es un agar o un cromo-agar, donde vemos las diferentes especies de cándidas, ¿no? Por ejemplo, o nos significa diferentes especies de cándida. Cálida vicas corresponde al verde claro, ¿no? Dubilensa, el verde oscuro. Cruceis, ¿no? Al violeta pálido, glabrata, otro violeta intenso. Otras especies de cándida C crecerán de color blanco o crema. Tratamiento, en definitiva, importa mucho, ¿no? Los factores que lo están predisponiendo. Corregir primero esos factores. En pacientes que ya tienen la enfermedad y que se están corrigiendo los factores, el tratamiento que en pacientes no SIDA, fluconazol vía oral, lisatina o cotrimazol tópico, ¿no? Y en pacientes con VIH, ¿no? Fluconazol y otroconazol vía oral, casos refractarios a mantener dosis de anfotericin B vía oral o intravenosa. Ya chicos, hasta ahí, ya he hecho esta introducción porque el día lunes vamos a ver cándida. Entonces, para que ustedes sepan que es un hongo levaduriforme, ¿no? Que produce hifas, pseudohifas, perdón, y que hay una prueba que es muy importante, que es la prueba del test de filamentación para hacer el diagnóstico. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o alguna duda. No, Liz, ¿no? ¿aproximadamente cuántas horas?